a través de la Biblia. Nos complace saber que nos acompaña en este día. Estimados hermanos, me da mucho gusto el poder saludarles a través de estos medios y compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Una de las cosas que más disfrutamos como seres humanos es vivir en libertad y poder gozarnos con los nuestros de los beneficios que de ello obtenemos. Pero esta libertad muchas veces, cuando es llevada a los extremos sin un control sabio y oportuno, puede dar apertura para cometer actos que pueden dañar nuestra persona, nuestra integridad personal, pero también la vida y la integridad de terceros, llevando a quien tal actúe a una vida de desenfreno, convirtiendo su libertad en libertinaje, teniendo como resultado algo paradójico: hacer que su libertad se torne en esclavitud. En la palabra de nuestro Dios nos describe allá en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo 5, versículo 13, lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La iglesia de Galacia, atravesando un momento de confusión, Pablo se dio a la tarea de exhortarles para que recordaran de la condición de la que habían salido. Les recordaba también que la libertad que habían adquirido en Cristo no era como una licencia para pecar. Esta situación, amados hermanos, nos llama a considerar la libertad en la que nos encontramos. Quisiera en este día que consideráramos el tema que el Señor me permitió preparar bajo el título ¿libres o esclavos? La Biblia nos describe que fuimos libertados de la esclavitud. Ya no tenemos que cumplir con las exigencias de la ley que tanto desgastaban la vida de los judíos y que no satisfacían completa y totalmente las demandas de estas. La libertad en la que el creyente fue llamado en Cristo es una libertad genuina y que no tiene nada que ver y que no es comparable con la que este mundo ofrece. Es una libertad que no tiene tampoco nada que ver con rangos o estatus sociales. Es una libertad que fue obrada por sola gracia de Dios, donde nuestros más grandes esfuerzos humanos no intervinieron para que se manifestara en nuestra vida. Es entonces, estimados hermanos, una libertad que nos pone de manifiesto, en primer lugar, considerar la manera en la que nosotros la estamos viviendo como creyentes, y en segundo lugar, observar que para que pudiéramos obtenerla, Cristo tuvo que pagar un alto precio. El mundo de hoy vive su libertad a su manera, dando rienda suelta a sus deseos y pasiones, diciendo que la vida hay que vivirla en todas sus facetas, pues al fin y al cabo, dicen ellos, es solo una y somos libres para hacer con ella como bien lo deseemos. Sin embargo, filosofías como estas han sido las causantes de que muchas familias hoy en día vivan vidas destruidas, con hogares disfuncionales, donde los hijos viven en rebeldías o los padres se la pasan discutiendo sin preocupación alguna por el camino que los suyos puedan tornar. En ocasiones también algunos muchachos sumidos en el vicio, en los desenfrenos que agobian y entristecen los corazones de muchos padres. Acciones como estas han permitido que cada día se esté haciendo y se esté viviendo en una sociedad corrompida, alejada de Dios y cada vez con mayor deseo de no buscarlo y de no querer saber nada de Él.
Por otra parte, los gobiernos también han contribuido a través de las leyes que legislan, donde han buscado una mayor libertad, dicen ellos, y comodidad para la sociedad, dejando que ésta actúe a su merced y pueda vivir como bien le parezca, dando así apertura a un mayor conflicto entre personas, sumiéndose en profunda esclavitud. La vida, estimados hermanos, con este tipo de libertad ha dado paso a mucho dolor y sufrimiento en la persona de muchos que han caído presa de sus mismos deseos. Ahora bien, en el pasaje también podemos observar que la libertad no debe de ser un motivo para dar rienda suelta a la carne. Como creyentes, bien puede acontecernos algo similar. Muchas veces podemos llegar a confundir el hecho de ser libres en Cristo y llevar nuestra vida a vivir en situaciones extremas, pues es bien sabido que siempre estamos expuestos a las tentaciones que se nos presentan en la carne y que muchas veces ha logrado vencer y sujetar al creyente. Las cosas atractivas que el mundo nos ofrece siempre están a la orden del día, siempre dándonos las mejores ofertas que han cautivado la mente y el corazón de muchos. A veces ha existido una mala interpretación de la libertad que tenemos en Cristo, y cuando esta es confundida, se vive más bien en una condición de esclavitud, donde las personas son esclavas de sus propias concupiscencias, pues el mundo se encarga de esclavizar al hombre por el hecho de que muchas veces éste ha elegido seguir sus intereses y atracciones efímeras, no deseando darle lugar a Dios, quien es el único que los puede libertar. Lo más triste de una condición como esta es que la persona que ha caído en este estado se conforma, no desea ser ayudada por alguien, aún sabiendo, aún deseando en su corazón la necesidad de salir de aquel camino. Él prefiere vivir un vacío en su corazón, creyendo que aquellas cosas que lo esclavizan los van a llenar. Sin embargo, se comprueba que tales circunstancias solo son momentáneas. El mundo sigue su curso y sabemos que dentro de él hay muchos que se encuentran esclavizados en sus pecados. Hay muchos que necesitan ser librados de la condición tan deplorable a la que han llegado. Como iglesia y como beneficiarios de su libertad, o de aquella libertad que tenemos en Cristo, se nos ha dado la encomienda de ir y compartir la palabra con aquellos que aún no han sido alcanzados. Amados hermanos, como iglesia nosotros tenemos la responsabilidad también de cuidar de esa libertad por la que Cristo pagó, quien es el único también que la puede dar. La iglesia de los Gálatas había sido libertada de un yugo de esclavitud que los mantenía oprimidos. Habían sido rescatados de una religión falsa y pagana, la cual los tenía atrapados sin esperanza alguna. Pablo los llamaba a considerar la situación de la cual habían sido rescatados y la condición también de opresión en la que vivían. Uno de los problemas más grandes de la humanidad, uno de los problemas que el hombre tiene, es que siempre desea retornar hacia aquellas cosas que han sido motivo de mucho dolor y sufrimiento. El regresar también a las viejas prácticas y costumbres va a implicar un abandono a lo que se estaba adquiriendo, y como resultado traerán también consecuencias muy serias. Por tal razón, estimado hermano, nuestra libertad en Cristo no debe ser motivo alguno de retornar a aquellas prácticas que un día nos mantuvieron alejados de Él y que nos tenían sumidos en la más densa oscuridad,
sin esperanza, sin propósito alguno. Hoy esa libertad nos permite hacer aquellas cosas que antes no podíamos hacer. Es decir, podemos tener esa libertad para seguir a nuestro Señor, para vivir libres en obediencia, para vivir también una vida piadosa como nuestro Señor desea. Una libertad que muchas veces es basada en nuestra propia carnalidad, es esclavitud, donde el conformismo, donde el dinero, las comodidades también y los placeres han contribuido en gran manera a que muchos vivan sumidos en tal condición. Y esto se vuelve a manera de un círculo vicioso, o como creyentes muchas veces solo nos ocupamos en nuestros intereses sin querer ayudar al necesitado. Consideremos en último lugar que la libertad debe de estar basada en algo más allá de nuestros deseos o impulsos carnales. Por el contrario, esta libertad nos lleva a que esté basada en el amor, en el servicio entre hermanos, donde podemos comprender a través de esto que cuando nuestras motivaciones son otras y no están basadas en el amor, muy probablemente nos van a llevar a querer solo observar y cuestionar la condición en la que los demás viven sin querer actuar o involucrarnos para ayudarlos. Será entonces, amado hermano, en el amor de Dios como podremos hacer un servicio espectacular que va a diferir más allá de aquella esclavitud en la que nos encontramos. Y por otra parte también va a permitir que dejemos de un lado aquellas acciones de defender nuestras prácticas contrarias a una verdadera libertad en Cristo. El amor de Cristo nos ha dado también la apertura para poder comprender aquellas cosas que para nosotros eran muy difíciles de asimilar cuando vivíamos en nuestros deseos e impulsos carnales. El amor de Cristo nos ha dado esta gran bendición donde hoy en día tenemos también un tiempo para recordar esa libertad que fue efectuada en nosotros. Esa libertad de llevarla al servicio del Señor y no malgastarla en nuestras vidas, en los deseos que nos esclavizaban o que muchas veces también siguen esclavizándonos por nuestros intereses personales. No podemos vivir en esta vida solo para nosotros. Hay muchas cosas en el mundo, hay muchas personas que necesitan ser libertados del pecado, del vicio y de las malas prácticas que los han llevado a vivir una vida confundida. El amor entonces va a ser el fin verdadero de la libertad, donde dará como un resultado cabal a todo el cumplimiento que la ley requería. Eso también va a impedir a que nosotros como hermanos no nos destruyamos, como dice el pasaje, y demos rienda suelta a los deseos de nuestra carne, los cuales siempre van a batallar con nuestro espíritu. Quiero terminar con lo siguiente, amados hermanos. Fuimos libertados de la esclavitud en Cristo. Sin embargo, esa libertad tan valiosa no es con el propósito de darle rienda suelta a nuestros deseos carnales. No es tampoco con el propósito de volvernos a la esclavitud o vivir justificando nuestros pecados, sino más bien nuestra libertad es con el propósito de guardarnos en amor y procurar el bien de nuestros hermanos. Estimado hermano, estimado amigo, considere su vida y la condición en la que se encuentra. Hoy muchos pueden decir que no viven esclavizados. Hoy muchos pueden decir que ellos no necesitan ser librados de alguna esclavitud. Sin embargo, es importante analizar la situación en la que nos encontramos. Muchas veces el hecho de decir que gozamos de mucha libertad nos permite actuar de una manera que van contrarias a nuestros principios como cristianos. A veces decimos que los caminos en los que andamos no son los agradables. Sin embargo, al analizarlos a la luz de la palabra, nos dice muchas veces ella que aquellos caminos finalmente tornan a la muerte.
Hoy es un día entonces para considerar la libertad en la que estamos y observar si somos libres o esclavos en Cristo. Dios les bendiga. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Has escuchado Un Momento a través de la Biblia. Escúchenos en nuestra próxima edición. Y le recordamos que si tiene algún motivo de oración o requiere la prédica en audio, no dude en escribirnos. Dios te bendiga y bendiga a su familia.